4:32 de la tarde, disfrutamos de esta tarde después de las primeras fechas navideñas en compañía de nuestras colaboradoras habituales Belén Galindo, Ana Belén Albero y Rebeca Sánchez. Con ellas vamos a analizar diversas cuestiones de actualidad, entre otras el mensaje de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Saludamos en primer lugar a Belén Galindo. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes, Amaya. Muy bien, feliz Navidad. Ya mismo, y feliz año. Feliz año ya. Muy ¿Qué bien, tal, muy Belén? a gusto, encantado ¿Cómo la de habéis estar pasado? aquí. Pues muy bien, en familia, tranquilidad, comiendo un poquito, demasiado, pero no nos vamos a quejar porque sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal, así que, en fin, es lo que toca y afortunados nosotros que lo podemos contar, ¿no? Efectivamente. Rebeca Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Amaya, encantada de estar aquí. ¿Con un poco de Volvemos resaca a la rutina posnavideña o no? Muchísima resaca posnavideña, ya sabes, sobre todo de comer más que de beber, de reconocer en mi caso, pero bueno, lo superaremos, ¿no? Reengancharemos con el 31, empezaremos el año comiendo también. Claro que sí. Muy bien, Ana Belén Albero, ¿qué tal estás, Ana Buenas Belén? tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí. Contenta Feliz también. Navidad también a todos, ya que estamos en estas fechas. Eso es, ¿qué tal? ¿Cómo han ido los días? Pues bien, encima con niños en casa, pues ya os podéis imaginar que están disparadísimos y contentísimos. Entre y regalos sí, eso y es. diversión, Y ¿no? durmiendo poco, claro. Eso es, comiendo mucho, bebiendo un poco de más, todo eso, y disfrutando. Y disfrutando en también, definitiva, sí. Siempre, ¿verdad? siempre. Claro que Amaya. sí, siempre en Navidad y todo lo que se puede durante Claro. todo el año, efectivamente, aunque siempre nuestro recuerdo hoy y siempre, pero muy especialmente en estas fechas navideñas, es para las personas que no lo están pasando bien, sobre todo por motivos económicos. Precisamente sobre este tema hablaba don Juan Carlos en su mensaje navideño, pero también habló de la necesidad de llevar a cabo una política grande. Si os parece, compañeras, telespectadores, vamos a escuchar esa parte en la que el rey hace referencia al mundo de la política. Lo vemos. Quiero reivindicar la política grande, esa que para destacar su dignidad y valor solemos llamar la política con mayúsculas, la que desde el gobierno o desde la oposición fija su atención en el interés general y en el bienestar de los ciudadanos. Desde luego una frase que ha marcado en cierta medida ese mensaje del rey, que por cierto este año ha sido bastante menos visto que en ediciones anteriores. Belén, luego por supuesto veremos otras partes de ese mensaje, pero en principio, ¿qué te indica esa frase por parte del monarca? Pues mira, a mí con esta frase, no sé si él o sus asesores de comunicación me parece que se han ganado el sueldo, porque hace mucha falta que alguien recuerde a nuestros políticos que aquí estamos para algo más, que para hacer demagogia, que para volver a caer en los mismos temas de siempre y para echar, como siempre, en saco roto los asuntos importantes. Yo creo que hace unos meses, cuando las elecciones americanas, aquí también hablamos de esto, ¿no? Yo me quedé boquiabierta al ver el nivel, la alta calidad de los discursos y de la altura política de miras de los candidatos americanos, sea el que gane al final, indica un nivel político. Bueno, pues aquí precisamente nos hace falta eso, ¿no? El que haya una altura en nuestra política y que nuestros políticos se dejen de rencillas, de mezquindades, de envidias, en fin, es que es tan obvio. O sea, yo me acuerdo ayer, todavía estoy acordándome de Artur Mas, cómo salió por la tangente cuando le preguntaron y dijo, no, es que no lo he escuchado. Vamos a ver, pues preocúpate porque te debe importar, aunque luego sea para decir que no estás de acuerdo con él, es un gesto de educación y de dignidad con respecto a toda la gente que no opina como tú, el hecho de escucharle, aunque solamente sea eso, ¿no? O sea, eso ya es muy claro y muy indicador. Y esto me parece a mí que está muy bien. Yo por primera vez he visto al rey como algo distinto a un busto parlante y me gustó este discurso. Luego lo comentamos con más detalle. Claro, hablaremos también de la puesta en escena, que también ha cambiado de forma muy notable. Pero esa primera apreciación me gustaría también que la analizaras, Rebeca. ¿Te llamó la atención? ¿Te parece imprescindible que el rey se planteara también de esta manera el discurso y hiciera referencia al mundo de la política tan denostado últimamente en nuestro país? Sí, yo creo que este año sin duda era un momento obligatorio, ¿no? De hacer un pequeño tirón de orejas. Yo, por mi parte, hubiera pedido un poco más, ¿no? Que hubiera sido un tirón de orejas más claro, porque al final, ¿qué pasa con estas cosas? Que el análisis del discurso del rey por parte de los partidos políticos, representantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida y demás, no es tanto como una llamada de atención, como un rememos todos juntos, ¿no? Y es como, no, perdona, creo que no te estás enterando muy bien de lo que está pasando en el país. O sea, tómatelo en serio y empecemos a hacer las cosas bien, a remar juntos, pero a ser un poco más autocríticos. Y yo sí que hubiera pedido un poco más de crítica más contundente, no tan civilina, que igual por el momento, ¿no? Por esto de las fechas navideñas y demás, no te lo permite, pero yo sí que hubiera sido un poco más severa con la clase política. Ana Belén Albero. Y quizás también es importante la llamada que hace a que los políticos
políticos recuerden que lo importante es el interés general, el bien común, fuera de partidismos y de ideas que sean más de derechas o más de izquierdas, sino lo que comentabas, ¿no? Remar todos juntos, sin importar si las medidas son más de un lado o más de otro, porque lo que está en juego ahora es otra cosa, ¿no? Supongo que tampoco ha sido más severo porque al final intenta ser políticamente correcto y también porque yo creo que previendo que iba a ser un mensaje que iba a haber menos gente, al acortarlo en el tiempo y querer decir muchas cosas, ¿no? Entiendo que también a la hora de elaborarlo, de redactarlo, se han primado otros puntos. Y no olvidemos que ahora mismo él también está en tela de juicio, o sea, él tampoco tiene la autoridad moral que ha tenido en otros momentos y yo creo que tampoco habrá querido, a pesar de que estoy de acuerdo con Rebeca, nos hace falta mucho más y algunos sobre todo, ¿no? Pero él tampoco se ve tan autorizado como en otros momentos, ¿no? Y no habrá querido abusar de la confianza que le podamos conceder los ciudadanos, ¿no? De hecho, bueno, está claro que ha sido el discurso menos visto en los últimos 15 años, 2 millones menos de espectadores, ¿no? La gente está muy desencantada, Maya. Este ha sido un años horribili, ya no para la monarquía inglesa, que los tuvo, sino para la nuestra. O sea, es más, casi imposible que les ocurran más cosas de las que les han ocurrido malas, ¿eh? En este año, hombre, todo es empeorable, pero ciertamente han sido muchas cosas y la imagen concreta del rey yo creo que se ha visto muy perjudicada y de ahí que sus asesores hayan querido dar un giro casi de 180 grados. Nunca habían cambiado como han cambiado las cosas en este discurso, ¿no? Están preocupados, quieren hacer cosas y por un lado eso quiere decir que se están moviendo y que no quieren perder el poder que tenía, ¿no? El poder, la capacidad de influencia. Hombre, el propio cambio en la estética, ¿no? El hecho de que lo haya hecho sentado en la mesa, en su despacho en el que trabaja, todo eso también lo moderniza. Si quieres, deja de ser un busto parlante, como decías, ¿no? En un intento, yo creo, de seguir llegando, ¿no? Aunque sí que es cierto que cada vez lo ve menos gente, eso es verdad también. Bueno, tiene que modernizarse más, si cabe, en este caso, la Casa Real, utilizar las nuevas tecnologías, aunque las están utilizando ya, pero bueno, la puesta en escena... No se veía nada, ¿no? No se veía nada de tecnologías, como dices tú. Hombre, la monarquía no es precisamente una institución moderna y vanguardista, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, sí que es verdad que ha intentado haber por lo menos un giro de lo que decíais, ¿no? Un poco de esa mesa de trabajo, que es como, yo creo, la crítica que se hace constantemente, ¿no? Parece que el rey está matando elefantes y no está haciendo una labor, es en plan de, no, yo también tengo mi mesa, como todos los españoles que trabajan, y trabajo. Pero bueno, sí que es verdad que me hacía un poco de falta también una autocrítica, ¿no? Yo creo que este mensaje se hubiera visto más o se empezaría a ver más por más gente si hubiera una autocrítica real y si aprovechase este mensaje un poco para lanzar mensajes reales a los españoles, yo creo. De hecho, la Casa Real acaba de inaugurar, ¿no? Un canal en YouTube, o no sé cuánto tiempo lleva, en el que están colgados todos los mensajes y se puede ver un poco la evolución también estética, ¿no? del mensaje. Pero es que habla de la política en mayúsculas o a lo grande, debería hablar también de la monarquía en mayúsculas y a lo grande, ¿no? Yo creo que si en este país sigue habiendo una monarquía, debe ser una monarquía que dé ejemplo y que sea capaz de hacer una autocrítica en caso de que lo haya o haya esa necesidad. Y yo creo que él pide una política, pero también debería dar un poco el ejemplo, ¿no? Sí, a mí me parece que estamos en un momento muy delicado y que él lo sabe, porque si os dais cuenta es la primera vez que no aparece una imagen de los príncipes de Asturias, del heredero, centrando buena parte de la iconografía que aparece junto al rey. Eso quiere decir, creo yo, que si él estaba preparando un relevo, porque ya lo estaba pidiendo la sociedad, ahora mismo lo ha paralizado, porque no se ve la suficiente querencia por parte de la sociedad española, no se da ese caldo de cultivo que se daba hace unos años para hacer un traspaso de poderes. Y ahora mismo el hombre que todavía, en teoría, aupó la democracia en nuestro país, que es el rey Juan Carlos, que ha hecho de pegamento y de argamasa, y yo creo que todavía lo sigue haciendo, aunque con menos poder. Si él está perdiendo ese poder, no puede traspasar nada a su hijo cuando está muy tocado en este momento, y ha decidido seguir cogiendo las riendas, seguir capitaneando el barco del país, de la democracia, en la medida de lo posible, y ha echado para atrás todos esos planes que yo creo que en los últimos años se iban viendo venir, se estaban gestando, pero se le han complicado muchísimo las cosas y ahora va a depender mucho de cómo reaccione y de qué capacidad crítica, de autocrítica y de hacer realmente el papel que tiene que hacer de unión, de argamasa en los próximos meses para ver si pasa o no el testigo, que también su salud se lo está pidiendo a gritos, ¿eh? Efectivamente, bueno, estamos viendo esa puesta en escena, como decimos, del mensaje navideño del rey, un mensaje que comenzó haciendo referencia, como no podía ser casi de otra manera, ¿no?, a la crisis económica. Enseguida vamos a recuperar sus palabras, haciendo alusión a, bueno, pues a los duros momentos que viven muchos hogares de nuestro país, también a la
importancia de España en la salida de esta crisis a nivel europeo y mundial. Si os parece, compañeros, lo vamos a ver y seguimos analizándolo. No creo exagerar si digo que vivimos uno de los momentos más difíciles de la reciente historia de España. La grave crisis económica que atravesamos desde hace unos años ha alcanzado una intensidad, una amplitud y una persistencia en el tiempo que nadie imaginaba. Para que nuestra economía vuelva a crecer, tenemos que poner orden en nuestras cuentas y a la vez generar estímulos para la creación de riqueza. Pero no todo es economía. Por muy evidente que sea, no es malo repetirlo. No es todo economía. No ignoro que la política no vive hoy sus mejores horas en la percepción de los ciudadanos. Por esta razón, yo quisiera esta noche reivindicar la política porque su papel es fundamental en la salida de la crisis. No es todo economía, ha dicho el rey don Juan Carlos, quien ha criticado ese mensaje, ha hablado de falta de credibilidad, de que ha sido poco incisivo, de cierto distanciamiento de la realidad. ¿Os ha parecido en cierta medida así o vemos la otra cara de la moneda principalmente? Es una fotografía estupenda de la monarquía en este momento. Es una monarquía temerosa, cambiante, insegura, intentando adaptarse a los tiempos sin alcanzar el ritmo de lo que está pasando y sin esa responsabilidad que, como bien decíamos, debería ejercer y que no se atreve porque no tiene poder, quizá no tanto como ha tenido, ¿no?, en otros momentos. O sea, es un momento muy complicado. Nunca creo yo que hemos tenido una situación tan delicada en una institución tan importante, por lo menos en los estamentos del país, de la democracia que vivimos, como este. A mí me parece muy delicado, y que se ha retratado muy bien, independientemente de la valoración que cada uno quiera hacer. Si vamos un poquito más allá, ¿cuándo lo hemos visto tan frágil al rey también, ¿no? Ha dejado de estar sentado queriendo mostrar que se puede levantar y que se recupera, pero hemos sido capaces de ver su ancianidad, le hemos visto de fuera, nos hemos asomado a su hogar. Esa cercanía también le hace más vulnerable, ojo. Es un equilibrio muy delicado que sus asesores han querido explotar, pero tiene un doble filo, ¿no? O sea, y es verlas venir, me parece a mí que está muy delicado el tema. Quizá más naturalidad hemos encontrado, quizá. Está todo medido al milímetro, Quiero decir, naturalidad es como comentábamos, ¿no? Los libros que tiene sobre la mesa, que tiene detrás, la Constitución ahí, las fotografías elegidas, quiero decir, está todo muy pensado y, como comenta Belén, estamos en un momento en el que quizá más que nunca tiene que estar todo pensado porque se está jugando mucho, ¿no? La Constitución, además, que es un poco lo que aupó al rey, ¿no?, a este país, y digamos que es un poco lo que la base de lo que él quiere reivindicar, ¿no? Es en plan de, oye, acordaros de que había una dictadura, que conseguimos que esto fuera una democracia, ¿no? Que la Constitución, que gracias a mí yo creo que trataba un poco de justificar también en cierta manera, o para mí era una manera de justificar, ¿no?, su papel en esta sociedad, que es, oye, pusimos una Constitución y marcamos unas leyes, ¿no?, para que esto siguiera adelante. Y ahora nos toca a todos pues solucionar esta crisis económica grandísima y enorme, como comenta, en la que estamos. Pero yo creo que la Constitución sí que viene a ser un poco la justificación de su papel en este país, ¿no?, y del resto de la monarquía, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ayer viéndola y sopesándola, el discurso, la imagen, o sea, si nos nos alejamos un poquito para valorarla, realmente pensamos en lo que nos ha dicho, en el tiempo que ha hablado y la importancia que esto muchas veces tiene, ¿no? Se le da mucha importancia porque es quizá el único mensaje, discurso que dirige a la nación, se retransmite para todo el mundo, es un día señalado, pero pensad que somos lo que transmitimos no un día, sino todo el año. O sea, al final, a mí me hace mucha gracia que le midan al milímetro las imágenes, la postura, y luego lo analizamos y sacamos conclusiones, pero está todo el año dándonos inputs de imagen, de comunicación. Él comunica cuando dice, ¿por qué no te callas? Y ahí resulta que en su naturalidad todo el mundo le apoya y cayó mucho mejor, ganó muchos más puntos. Otra cosa es que fuese o no políticamente correcto, pero en esa naturalidad y en esa humanidad que cuando hace esta puesta en escena, que debe hacerla, ojo, y que forma parte de lo que estamos todos esperando y que tiene un mensaje que transmitir. Pero el rey es muchas más cosas, ¿no? O sea, yo creo que también hay que valorarlo con una amplitud, ¿no?, más allá del discurso navideño
y del mensaje que da. Él da muchos mensajes todo el año cuando se va a cazar elefantes, en fin. Se le ve más constreñido, sí, en este mensaje, como está todo tan medido y todo es. tan... Sí, él no es Es al rígido. 100% Juan Sí. Carlos, ¿no? Es mucho más Juan Carlos en otros momentos y luego la gente es muy lista y saca sus conclusiones y sus valoraciones. Por eso quizá ve menos gente el discurso, porque saben que está todo muy medido y que es muy artificial. Claro. Bueno, seguimos adelante con otras cuestiones de diferente calado. Hablamos de la Navidad con el mejor tono posible y hablamos también de lo que todos decimos estos días, que comemos demasiado, que incluso nos bueno, pues pasamos un poquito con la comida, la bebida, que en definitiva engordamos 2-3 kilos, dicen los expertos. Vamos a ofrecer a nuestros telespectadores un resumen de lo que supone la Navidad y luego lo comentamos con una sonrisa, por supuesto. Llega la Navidad y con ella regalos, reuniones familiares, grandes comilonas y los kilos de más. Un poquito de marisco, embutidos, ibéricos, turrones. Cordero al horno, gambas y variadito. Los expertos advierten, cuando acaben estas fiestas habremos engordado de media entre 3 y 5 kilos. 2 trozos de turrón son 250 calorías, 2 copas de vino y una de cava son 400 calorías. Entonces hay que ajustar las calorías. El problema no es solo la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, sino la continua ingesta de alimentos calóricos los días previos y posteriores. Somos conscientes de que la báscula subirá al inicio del año, pero muchos prefieren hacer el sacrificio cuando pasen las fiestas. Pero no dejamos de hacerlo. Luego se pone el remedio que puede y el que no, pues aguántase con los kilos. Luego la semana que viene o la otra se hace un poco de régimen, de dieta y ya está. Ponernos a régimen, a celgas. Comer con moderación facilitará a nuestro cuerpo subir mejor la cuesta de enero. Bueno, pues sonreíamos y todas pensábamos, es una exageración, 5 kilos en Navidad, no puede ser, ¿no, Rebeca? Nosotras es que no engordamos, o sea, ya comimos igual que todo el año. No, pero sí que es verdad que unos kilitos de más nos llevamos puestos, yo creo que todo el mundo, pero bueno, son de estos kilos que se quitan enseguida, ¿no? Al final no estás todo el año comiendo, merendando turrones, grasas, o sea, al final digamos que no es generalmente, como siempre en todos los casos, no es un poco lo rutinario, ¿no? Vamos, gracias a Dios, porque si no... Pero bueno. Lo que ahora nos pongamos nos lo tenemos que quitar luego para la operación bikini. O sea, que esto forma parte también de la dinamización económico-social, dietistas, etcétera, etcétera, Maya. Y los propósitos de Año Nuevo. Siempre Exacto. pasan por ir al gimnasio, adelgazar, etcétera, ¿no? Eso es, Si no, ¿qué propósitos íbamos a hacer? Típicos tópicos ¿Qué propósitos de íbamos todos a los hacer, si no? años, ¿no? Sin duda. Pero bueno, todo con una sonrisa. Pero yo creo que también importante ese mensaje de austeridad, ¿no? De cierta sobriedad también a la hora de comprar, de pensar en la coyuntura económica en la que estamos, que hay muchas personas que realmente tienen graves dificultades para no solo pasar la Navidad, sino para poder afrontar la vida, ¿no? Creo que es importante también incidir en ese mensaje de contención a la hora de gastar las personas que de momento afortunadamente podemos quizá comprar más que otras personas que están peor, ¿no? Está mucho el adelantar las compras, ¿no? Yo creo que prácticamente aquí la mayoría habremos comprado, bueno, o han comprado nuestros padres, familiares, los que hacían la cena, han comprado por adelantado y han luego congelado, ¿no? Luego el tema de cestas navideñas. Yo no sé si alguien aquí ha recibido una cesta navideña o por lo menos no tan copiosa como la que se recibía otros años, ¿no? Pero bueno, entra dentro de esa austeridad, porque yo creo que sí que es momento de, bueno, de hacer un equilibrio, ¿no? De no pasarnos, sino... Y que bueno, que no nos podemos pasar tampoco mucho más, o sea que... no se puede, es eso, y la austeridad no solo en la comida, sino también en todo el resto, ¿no? Quiero decir, al final la Navidad es una época muy consumista, ya digo, no solo en comida, es una locura, ¿no? Pero yo creo que ahora como no se puede, pues no se puede. Recordamos. Y exactamente. Así es. Sí, y los productos muchas veces, o sea, lo que se podía comprar, incluso tirar, ahora se va a recuperar, se va a congelar, al día siguiente, estos días, esta semana se va sacando las sobras, ya no se tiran las cosas, que ha habido años en que era una vergüenza porque se abusaba, se tiraba y efectivamente muchas veces caes en el amigo invisible o en estas opciones que te limitan el comprar un regalo en vez de comprar uno a cada miembro de la familia. O sea que hay términos intermedios que te permiten no gastar tanto y no abusar, ¿no? de este consumismo navideño. Bueno, y en este tiempo de Navidad también pueden surgir conflictos familiares, ¿eh? Se reúne la familia, quizá durante el año pues, se obvian algunas cuestiones polémicas, llega este tiempo y entre que bebemos un poquito de más y
y estamos más unidos, salen temas complicados. Hoy hemos preguntado, por cierto, a un psicólogo, a Alfonso Echavarría, acerca de este asunto, ¿no? De los conflictos, de las discusiones entre los familiares ahora, en tiempo de Navidad. Vean lo que nos ha contado. Que son unas horas, que no es todo el año, que son unas horas. Sentido común, respetar, vamos a poner encima de la mesa nuestra educación, que todos la tenemos, ¿no? Nos controlamos un poquito con el alcohol y a pasarlo lo mejor que se pueda. Con los que se tiene cerca es con los que más se discute, excepto con la mujer, que esa puede siempre. En mi casa está prohibido hablar de política, de religión y de la propia familia. Eso es bueno, ¿eh? Como decía Ana Belén. Bueno, la recomendación del psicólogo, problemas latentes durante el año que afloran en Navidad, ¿no? Y muchas veces es inevitable, porque donde hay confianza de asco ya Claro. sabemos lo que pasa, y por mucho que quieras imponer en ciertas normas, como decías de caballero, y qué difícil cuando te has juntado con aquellas personas con las que has estado evitando hablar, y muchas horas, que no es que sea un ratito, a pesar de todo hay que estar ahí, preparar la cena y la sobremesa, ¿no? Sí, en el tiempo de rutina, además, durante el año cada uno está en su trabajo y en su vida, ¿no? Sí. Y más o menos se olvidan y Sí. no estás tanto tiempo con la familia, con la pareja. Es más de fácil hecho, despistar, ¿no? Los efectivamente. conflictos, salir, hacer así una especie de guiño y salir airoso, pero en estos días no. O uno se toma un Valium y se tranquiliza o hace una buena sesión de yoga y de meditación antes, o en algún sitio yo creo que cuecen habas. Bueno, con la reflexión final de Rebeca nos el quedamos. alcohol, además, ¿no? Que yo creo que tampoco Claro. beneficia Desinhibe. un poco, te Sí. desinhibe demasiado. Hay gente a la que le pone un poco más de mal humor, o sea que yo creo que tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno, nos Efectivamente. tenemos que aguantar. Bueno, esperemos seguir pasándolo bien y que nos veamos muy pronto. Que así sea, Maya. Y sobre todo, mira, habiendo salud, conflictos van, conflictos vienen, incluso la economía, todo se puede sacar adelante, pero que la salud venga para todos, por Sin favor. duda alguna. No te tocó la lotería, ¿no? No, No, nos ha pero tocado la mira, lotería. que nos toque la A salud, ninguna, a ¿verdad? todos los que nos están escuchando y viendo, Eso y con es. eso saldremos adelante, De fijo. momento la salud nos va bien. Gracias, Sí. Belén. A ti, Amaya. Ana Belén y Rebeca, un placer Gracias durante a toda ti. la temporada y espero que la que viene también. Claro, aquí estaremos. Gracias, de verdad. Hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en No Importas Tú.